Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Soy Andrés Romaña y hoy día hablaremos con Fernando Tincopa, analista político del Centro Wiñac, con quien vamos a analizar lo que está sucediendo en el país, lo que ha sucedido con la tesis del presidente Pedro Castillo, ¿no? Algo realmente vergonzoso que un mandatario haya plagiado más del 54%, el 54% de su tesis sea plagiada. Además, también vamos a analizar sobre la reciente encuesta de Ipsos para la Ampadia, en la que la desconfianza hacia el presidente de la República es realmente titánica, ¿no? Tenemos ahora a Fernando Tincopa con nosotros. Muy buenas tardes, Fernando. Gracias por estar con nosotros hoy día. Dale, Andrés, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación. Bueno, Fernando, lo que ha sucedido el domingo con la revelación de que la tesis del mandatario Pedro Castillo contiene un 54% de plagio es realmente vergonzoso, ¿no? Y yo creo que en cualquier país lo sería. Sin embargo, presidencia, mejor dicho, ha sacado un comunicado en vez de dando aclaraciones, que es lo que creo cualquier persona a la que se le cuestione su trayectoria académica lo haría. Ha atacado a la prensa, ha dicho que la revelación ha sido malintencionada y que se busca desestabilizar al gobierno. Además, lo curioso es que ha desconocido su propia tesis. Ha dicho que el documento mostrado por Panorama no cuenta con legitimidad porque le falta el sello de la universidad. Fernando, ¿tú cómo analizas este mensaje en el que el presidente, lejos de dar una explicación, ataca a la prensa? Yo creo que es parte de una estrategia recurrente del gobierno que ante las críticas la respuesta sea la minimización. Por ejemplo, recordemos gran parte de las críticas anteriores que se le hacían al presidente en los primeros meses del gobierno. Resultaba bastante difícil encontrar respuesta porque no había acceso de los medios de comunicación a cuestionar justamente sobre esos temas del presidente. En ese sentido, me parece que lo que es adicional y es nuevo también es el énfasis en la polarización contra los medios de comunicación. Y me parece que es un punto interesante porque quizás la polarización clásica de ejecutivo versus legislativo ahora va a tener como, digamos, respuesta constante del gobierno no solo la negación de las imputaciones que sacan los medios de comunicación, sino el contraataque. Y en ese sentido, probablemente el Ejecutivo se vea cada vez más forzado a intentar hacer cosas como la regulación de el presupuesto público para los medios de comunicación o concretar apoyos a otros tipos de medios como los de provincia. Y en ese sentido me parece que es el inicio de una larga confrontación. Claro, y además, como bien lo mencionas, por ejemplo, recuerdo también que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en varias ocasiones ha dicho, ¿no?, que la libertad de prensa y la libertad de expresión, sobre todo, no es una libertad absoluta para ofender o calumniar, pero en este caso, para ellos, cualquier cosa que sea cuestionamiento hacia ellos, y un cuestionamiento bien grave, como es el plagio de su tesis o los vínculos con la corrupción, lo descalifican y atacan a la prensa. Entonces, ¿tú cuál crees que sea el siguiente paso del Ejecutivo? Porque realmente el comunicado que ha emitido Presidencia es preocupante. Compara la denuncia legítima de la prensa, la compara con lo que sucedía en los 90, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que va a ser el siguiente paso del gobierno ante, digamos, el constante cuestionamiento de la prensa y los descubrimientos realmente vergonzosos que se están haciendo? Yo creo que son etapas. Por ejemplo, el primer aspecto dentro de esas etapas es comenzar a atacar al mensajero. La falacia típica de que no se discutan los temas sobre los cuales se están develando información o cuestionando directamente al gobierno, sino que se ataque a quienes emiten esos mensajes. Y en ese sentido me parece que la deslegitimización va a ser un primer paso para cuestionar constantemente a aquellos que se posicionan en contra del gobierno. De hecho, esto tiene un correlato bastante directo con la práctica cuando un gran grupo de la población cree que el presidente está siendo objeto de una persecución política.
y no creen, por ejemplo, que sea legítimo las denuncias y las políticas emitidas para la captura de sus sobrinos, porque creen en gran medida seguramente que eso es parte de una persecución y que el presidente está involucrado como una víctima de una oposición que es intransigente y busca simplemente vacarlo. Eh, y eso es producto un poco de la deslegitimización del mensaje. El segundo paso, o la segunda etapa, me parecería, si hay alguna, es una vez deslegitimado el actor, lo que se busca es reducir recursos o capacidades. Y en ese sentido me parece que el Ejecutivo sí tiene posibilidades de recortar, por ejemplo, presupuesto para, sobre todo, los medios de comunicación masivos de la capital y redistribuirlo casi discrecionalmente a otros medios. Eh, y aquí el problema de nuevo es que este también sería parte de una estrategia mayor, porque si es que uno comienza a pensar que pudiese existir la capacidad del gobierno para hacer estas cosas, el tercer momento ideal para ellos y negativo para todos sería el de tener a un Estado con capacidad de generación de información conveniente al gobierno. Ese es un estadio al que todavía no hemos llegado. Seguramente están intentando hacerlo cuando, por ejemplo, vemos los constantes cambios que hay en el canal del Estado y en la línea editorial de muchos de los periodistas que han sido retirados, pero probablemente sea un objetivo a mediano plazo del gobierno encontrar en este tipo digamos, instrumentalización de la información una manera de sostenerse o de sostener su precario gobierno. Y además, como bien mencionas, se nota un cambio también en la actitud, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Ahora están yendo a provincias casi todos los días en en consejos ministeriales descentralizados, y todos los ministros argumentan que en esos consejos la gente les pide una nueva constitución y que cierren el Congreso. Eh, ¿Tú cómo percibes esto? ¿Crees que lo que está intentando hacer el gobierno en este momento es más justificar su accionar y quién sabe, tal vez luego amedrentar al Congreso y a la democracia? Yo creo que en principio no es gratuito que las portátiles se hayan generado en los últimos consejos de ministro descentralizado. En los primeros, a pesar de que también algunos habían hecho en provincia, digamos, estas demandas no estaban. Y quizás responda más a la intención de Perú Libre en una forma de presionar al gobierno para que éste sea quien también se sume a impulsar una propuesta que es básicamente el objetivo principal del ala dura del terrorismo. Y, y me parece que en ese sentido, si tienes razón, es más un mecanismo para generar un escenario constituyente idealizado por el peronismo o gran parte de la izquierda que representa. Y lo que yo creo es que adicional a esto, en este momento no existen las condiciones, pero eso no niega que puedan existir más adelante un escenario más favorable. De hecho, Chile no existían las condiciones y solo en 2 meses la presión popular llegó a generar esas condiciones casi de manera bastante condicionada a la clase política. Es decir, la sociedad y las movilizaciones condicionaron al Parlamento a aceptar, por ejemplo, la modificación para incluir la Asamblea Constituyente en la Constitución y convocar a referéndum. Ahora, Cerrón lo que está haciendo es construir ese escenario a partir de tener que el gobierno impulse esta demanda. Y, y parece que lo está haciendo de manera correcta. En todo caso, algo que podríamos utilizar como un indicador para medir la proximidad de este escenario es relacionar, por ejemplo, qué tanto va a cambiar la curva de descenso de la popularidad del presidente encuestas a partir de ahora que ha comenzado él a retomar el discurso de agenda de campaña de impulsar la nueva constitución. Yo creería que esto va a elevar su popularidad, al menos en un nicho bastante grande de aquellos que votaron por él en segunda vuelta o en primera también. Y, y entonces si vemos que existe en futuras encuestas, por ejemplo, este incremento de la aprobación, y, eh, y se da justo después del escenario de ocultarlo, me parecería que podríamos estar en un escenario que se vuelva complejo. Ya no es tan fácil como decir que la gente no lo tiene como prioridad, podría hacerlo en el mediano o largo plazo. Y tú has hablado, por ejemplo, de
que lo que estaba buscando el gobierno era un momento, o mejor dicho, el ala dura del serronismo también, un momento constituyente, lo que ellos anhelan, porque constantemente ante cualquier protesta ellos dicen que es un momento constituyente. Por ejemplo, en la encuesta de Ipsos publicada por Lampadia dice algo curioso, ¿no? El gobierno no está manejando bien los conflictos sociales, 52%, pero 29% considera que el gobierno no resuelve, sino que incentiva los conflictos sociales. ¿Tú crees que, por ejemplo, el gobierno incentive, digamos, estos conflictos sociales más que nada para generar realmente este momento al que ellos llaman el momento constituyente? Sí, pero ahí habría que diferenciar una idea. Si, por ejemplo, la idea es que el gobierno esté propiciándose a sí mismo un escenario de caos y convulsión social, me parece que no lo hace en ese sentido, adrede. Urge es que los conflictos sociales son producto, en gran parte, de la mala práctica del gobierno para gestionarlos correctamente. Y sí, a mí me parece que el gobierno lo que hace es generar incentivos para la conflictividad cuando eleva las expectativas de las demandas de la población y concede rápidamente esas demandas. Esto lo que transmite es la idea de que el Estado, el débil Estado y gobierno actual que tenemos, es más o menos como una piñata a la que podemos golpear porque sabemos que la recompensa caerá incluso solo con la amenaza del golpe. Esto lo veíamos incluso desde agosto o septiembre, cuando los transportistas amenazaban con hacer el paro nacional el año pasado, y el presidente y el gobierno lo que hacían era conceder las demandas ofreciendo la cabeza del Ato y la Sutran a cambio de desactivar el paro nacional en ese momento. Luego el paro nacional de hace unos meses lo que generó es que el gobierno se siente a aceptar demandas como la anulación de multas y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el gobierno está generando las expectativas suficientes como para que la población perciba que la amenaza de conflicto es una vía rentable de obtener recompensa, sobre todo en estas circunstancias. Pero lo último que me preguntabas también me parece muy interesante, porque si bien el escenario constituyente se genera a partir de, digamos, convulsión social, no creo que sea garantizado que un escenario de mayor convulsión social priorice la demanda de la constituyente en este momento por encima de la demanda de la salida del presidente. En este momento, la salida del presidente podría ser incluso una demanda muchísimo más solicitada. El problema es que las personas que se movilizan, en gran parte son el grueso de la población que es más activo políticamente. Y en ese sentido, ese grueso de la población puede responder a, digamos, un perfil un tanto más propenso a ser favorable a una nueva constitución. A pesar de que también podría ser favorable a la salida del presidente, poner ese tema sobre la agenda, si bien no es un condicionante absoluto para que suceda, sí es un primer paso que yo particularmente me diría, porque sospecho que entre la encuesta anterior y la próxima encuesta que seguramente saldrá, porque en la de ahora de Lampadia no hay información al respecto, la gente que tenía como prioridad la Asamblea Constituyente era solamente el 7%. Pero con este nuevo impulso, seguramente este porcentaje crecerá a futuro y veremos cómo es que se estabiliza esa curva, ¿no? Si es que es una pendiente muy pronunciada o si es que es un tema que permanece quedando lado frente a otras necesidades. Yo creería que va a incrementarse. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido muy grato tenerte y bueno, nos has aclarado un poco más el panorama tan turbulento que se está viviendo en el país desde los últimos meses. Muchas gracias, Fernando, y esperamos tenerte pronto nuevamente. No, encantado de estar aquí, Andrés. Gracias a ustedes de nuevo. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy Andrés Romaña y nos vemos próximamente. Manténganse conectados en Perú 21 y si quieren volver a ver esta entrevista la pueden encontrar en todas nuestras plataformas. Muchas gracias.